Hola jóvenes, es un gusto saludarles nuevamente a través de este video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar, ¿verdad?, cómo identificar el sistema informático a través de un software que se llama Lección 1, el cual también se lo voy a estar compartiendo a través de la plataforma Classroom para aquellos que tengan computadora puedan practicarlo, y si no tiene computadora no se preocupe, que en este momento yo se lo voy a mostrar a través de este software. Bien, hay que tomar en cuenta que el sistema informático está conformado por el hardware, software y por el componente humano, ¿verdad? Que es parte importante también del sistema informático, ya que pues de nada serviría tener hardware y software si no hay quien lo use, ¿verdad? Entonces el componente humano también se vuelve parte del sistema informático. Entre el sistema informático, pues vamos a hablar un poco sobre las generalidades del sistema informático. Hablar de la estructura, ¿verdad? Significa hablar de organización, distribución y combinación de los elementos que llegan a formar parte de un sistema. Un sistema de cómputo, ¿verdad?, consta de dos grupos de componentes, los cuales son software y hardware, ¿verdad?, que es parte del sistema informático. Conocer las características más importantes de estos elementos nos permitirán hacer una mejor elección, ¿verdad?, de ellos. Pero esto depende también del tipo de sistema que se vaya a ensamblar. Bien, tenemos el hardware, ¿verdad? Cuando hablamos del hardware nos referimos al grupo de elementos físicos y se le conoce a lo que se les conoce como hardware, o también las partes tangibles de la computadora, ¿verdad? La identificación y elección de los componentes físicos de una computadora personal pueden parecer tareas muy difíciles, pero podemos simplificar su estudio clasificándolo como dispositivos de procesamiento, de almacenamiento y de entrada-salida de datos, y también existen los dispositivos mixtos que hacen estas últimas dos funciones. También, ¿verdad?, entre los dispositivos de entrada de datos, pues tenemos lo que son el escáner, ¿verdad?, que este equipo, pues, se convierte en ¿verdad?, en formato digital los textos, imágenes impresos, ¿verdad?, imágenes impresos. Para lograrlo, primero tiene que trasladarlos, ¿verdad?, luego convertirlos a unidades de información en lenguaje binario que pueden ser interpretados por la computadora. Luego pasamos a lo que es el teclado, ¿verdad?, que también es un dispositivo de entrada, y este es uno de los principales dispositivos para introducir órdenes e información al sistema por medio de teclado. El usuario puede introducir un texto, dar órdenes en forma de comandos escritos, utilizar los atajos de teclado para ejecutar diversas acciones, ¿verdad?, desplazarse a través de la pantalla, etc. Se le considera uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de la computadora, ¿verdad? Si no tenemos un teclado, la computadora no puede funcionar, más sin embargo, si no tenemos los demás componentes, sí pudiese funcionar, ¿verdad? Refiriéndome a lo que es los más componentes de entrada, que es escáner, mouse y cámara. Pasamos a otro dispositivo de entrada, que es el ratón. Con la aparición, ¿verdad?, de los ambientes gráficos de trabajo que incluyen iconos, menús, desplegables, cuadros de diálogo, botones de activación, etcétera, surgió la necesidad de contar con un elemento que sirviera para señalar y accionar los diversos elementos de su pantalla. Precisamente esta es la labor del ratón o dispositivo apuntador, que también se le conoce así. Luego tenemos también lo que es la cámara de video, y esta es otra manera de introducir imágenes y texto en una computadora. Consiste en captarlos directamente del mundo real por medio de la cámara de video digital, y desde estas son depositados en el sistema, ¿verdad? Este dispositivo se ha vuelto muy popular porque permite conversar cara a cara a través de una videoconferencia, ¿verdad?, que también nosotros estamos haciendo uso de ellos. Luego pasamos a los dispositivos de salida de datos. Hay que tomar en cuenta que los dispositivos de salida de datos proporcionan al usuario el resultado final del procesamiento de información,
Entre ellos tenemos el monitor, la impresora y las bocinas. Bien, vamos a pasar a ver la función de la impresora. La impresora, ¿verdad?, nos va a permitir vaciar en el papel los resultados del procesamiento de datos. Se necesita, ¿verdad?, de una máquina que transforme los unos y ceros de la computadora en caracteres gráficos, fotográficos, etc. Esa máquina es la impresora, que actualmente puede producir imágenes en color de alta resolución que fácilmente, ¿verdad?, pueden confundirse con una fotografía tradicional. Luego tenemos lo que son las bocinas, ¿verdad?, y la tarjeta de audio. Esta placa convierte en una señal de audio de alta calidad la información digital proveniente del equipo de cómputo y la envía a unas bocinas, ¿verdad? El conjunto formado por la tarjeta de audio y las bocinas se ha vuelto también indispensable en el mundo multimedia, ¿verdad? Entonces, esos dos trabajan en conjunto. Bien, vamos a pasar a ver la función del monitor. Y el monitor, ¿verdad?, es el principal dispositivo que usa la computadora para mostrar al usuario los resultados de su trabajo de procesamiento. Los monitores modems pueden presentar la información de calidad casi fotográfica, ¿verdad?, y proyectan películas en formato DVD. También expiden animaciones tridimensionales complejas, etcétera, ¿verdad? Esta es otra parte de los componentes principales de lo que es el sistema informático. Y luego pasamos a los dispositivos de procesamiento. Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta este dato. Los elementos que realizan el trabajo pesado del equipo de cómputo son los dispositivos de procesamiento, ya que estos se encargan de procesar los datos introducidos por el usuario y, de acuerdo con los pasos determinados por un programa, proporcionan un resultado específico. Entre los dispositivos de procesamiento podemos mencionar la tarjeta de video, que es otro elemento que procesa información, ya que las modernas tarjetas gráficas incluyen poderosos circuitos de manejo de imágenes. Estos circuitos permiten presentar complejos escenarios tridimensionales con calidad casi fotográfica, sin saltos ni discontinuidades, ¿verdad? Una buena tarjeta de video moderna bien puede costar 2 o 3 veces más que una tarjeta madre de buena calidad. Luego pasamos a otro dispositivo de proceso y es uno de los más importantes, y es el microprocesador, o llamado también CPU. Es el componente más importante en la estructura de una computadora, ya que realiza todas las operaciones lógicas que permiten la ejecución de diversos programas, desde un simple procesamiento de texto hasta el más avanzado retoque fotográfico o diseño gráfico. De este dispositivo depende potencialmente final del sistema, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la tarjeta madre, que es el puente de comunicación entre el microprocesador y todos los circuitos auxiliares, ¿verdad? Si el microprocesador necesita un dato de la memoria, lo solicita a la tarjeta madre y esta se lo envía luego de recuperarlo de los módulos de la RAM. Si se desea expandir, ¿verdad?, la información en la pantalla, el microprocesador lo manda a la tarjeta madre y le hace llegar a la tarjeta de video, que finalmente genera las señales que serán enviadas al monitor, la tarjeta madre. Y este es el segundo elemento más importante de la estructura de una computadora. Y para finalizar tenemos, ¿verdad?, como los dispositivos de procesamiento, la memoria. La memoria es el principal almacén temporal, ¿verdad?, de datos del microprocesador. Nos referimos a las memorias RAM. Cuando se está ejecutando un programa, una buena parte de su código, al igual que los resultados que se van obteniendo, permanecen en la memoria. Mientras mayor cantidad de RAM tenga un sistema, mejor será su funcionamiento. Y pasamos luego a lo que son los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento de datos son aquellos dispositivos en los que se guardan tanto los programas de aplicación como los datos que va generando el usuario. Los principales dispositivos de este tipo son el disco duro, las unidades de discos ópticos, CD y DVD. La
unidad de disquete también que ya no se utiliza, ¿verdad? Pero era un dispositivo de almacenamiento. Entre la unidad de DVD, pues es una evolución del formato de CD y el espacio disponible de un DVD es muy superior a lo de los CDs normales, ¿verdad? Estos datos, pues, son importantes, aunque sabemos que ya casi no se utilizan, al igual que la unidad de CD, ¿verdad? Que son los discos compactos que han desplazado casi por completo a los tradicionales disquetes, ¿verdad? Que pues acá vemos este dato, en ese momento pues fueron reemplazados, que ahora han sido reemplazados por lo que son las memorias USB. Y tenemos estas zonas unidades de disquete, ¿verdad? Que es parte de la historia de lo que es los dispositivos de almacenamiento, pero ya no se utilizan. Y luego pasamos a los dispositivos mixtos. Los dispositivos mixtos sirven tanto de entrada como de salida de datos y un buen ejemplo de ellos son los modems, las tarjetas de red y las tarjetas de sonido. Como vemos, acá va ensamblada la tarjeta de red que en cada empresa, ¿verdad? U hogar que cuenta con más de una computadora es conveniente tener una forma de intercambiar archivos. Para lograr esto, ¿verdad? Se usa precisamente una tarjeta interna y la tarjeta de red es el componente que permite realizar, ¿verdad? Tal transferencia en forma segura y veloz. Y tenemos pues también lo que es el módem, ¿verdad? Que es un dispositivo que mediante el uso de una línea telefónica, ¿verdad? Permite comunicarse con otras computadoras remotas. Convierte la información digital de la computadora en una señal de audio que puede viajar a través de los cables telefónicos y en un extremo opuesto. Otro módem convierte el audio en una señal de datos, así se logra el intercambio de archivos entre el sistema y es lo que utilizamos actualmente para el Internet. Luego pasamos a lo que es el software, ¿verdad? Que es parte del sistema informático. Ya vimos el hardware y hoy pasamos al software. Entre el software tenemos 3 clasificaciones que son software de sistema, de aplicación y de utilerías. Los programas o software como inteligencia de la computadora y por lo tanto los que se convierten en una herramienta útil para diversas actividades, el software se divide en 3 categorías básicas: software de sistema, programas de aplicación y utilerías. Los datos de trabajo que en la actividad cotidiana se van generando y grabando en discos u otros medios de almacenamiento también pueden considerarse como software. Entre el software de sistema, ¿verdad? Tenemos hay que tener en cuenta que el software, ¿verdad? Son los programas o software, son, ¿verdad? Los programas de inteligencia de la computadora y por lo tanto los que la convierten en una herramienta útil para diversas actividades. El software se divide en 3 categorías básicas, como ya se habían mencionado. Entonces vamos a hablar un poco sobre el software del sistema. El software del sistema es el conjunto de programas de control maestro para el equipo de cómputo. Este software le indica al microprocesador la manera en que debe utilizar sus elementos periféricos y administra los archivos. Al mismo tiempo, constituye la plataforma sobre la que se ejecutan todos los programas de aplicación y el medio a través del cual el usuario se comunica con la máquina. Aunque el principal software de este tipo es el sistema operativo, también son necesarios los pequeños programas de autoarranque del sistema. Y luego pasamos a lo que son el software de aplicación. Y el software de aplicación es, ¿verdad? En él encontramos lo que es una amplia gama de herramientas, tales como los programas para tareas específicas, procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos, programas para la creación de gráficos, etc. Este software equivale a la profesión que se adquiere con los estudios médicos, ingenieros, profesor, abogado, biólogo, etcétera, ¿verdad? Todos estos son los software de aplicación que nosotros podemos hacer uso de ellos. Luego tenemos los software de utilerías. Estos software de utilerías son programas especiales que sirven para revisar ciertos aspectos del funcionamiento del sistema, tanto del hardware
como del software. También se consideran como utilerías aquellos programas que facilitan la ejecución de determinadas tareas al usuario. Por ejemplo, las interfaces que facilitan la navegación entre directorios y el manejo de archivos, tales como Norton, Commander y Windows Explorer, ¿verdad? Pues podemos hablar también un poco sobre lo que son todos aquellos navegadores web, ¿verdad? Están incluidos en estos. A los programas para las capturas de pantallas también son parte del software de utilería, ¿verdad? Todo el Chrome, Explorer, ¿verdad? Todos esos, y el Mozilla son parte de los software de utilería. Para finalizar, vamos a ver un poco de cómo funciona una computadora. ¿Qué sucede cuando se da una orden a la computadora? En realidad, casi todos los procesos dentro de la computadora se inician, ¿verdad? Cuando el usuario introduce una orden a la unidad del sistema a través de algunos de los periféricos de entrada de datos. Por ejemplo, cuando el usuario desliza el ratón sobre la superficie de la mesa, en el interior de ese dispositivo se genera una serie de pulsos que viajan a través de las líneas eléctricas hasta llegar al microprocesador, ¿verdad? Es decir, que convierten todo lo que es lo que nosotros introducimos al lenguaje máquina, que son ceros y unos, ¿verdad? Y acá pues podemos ir viendo algunas de las funciones, ¿verdad? De cómo va funcionando el microprocesador, cómo va enviando la información, ¿verdad? Que el microprocesador procesa los datos, se comunica con la tarjeta de video para indicarle que el cursor debe desplazarse sobre el ambiente gráfico. En la distancia y la dirección seleccionadas por el usuario de esta forma el movimiento del cursor finalmente se realiza en la pantalla. Luego, una vez elegida la aplicación para ejecutar el programa, el usuario presiona 2 veces el botón izquierdo del ratón y este provoca una serie de pulsos que le indican al microprocesador que debe explorar en su sistema operativo para determinar qué debe hacer. Posteriormente, el microprocesador rastrea el disco duro, los archivos necesarios para ejecutar adecuadamente la aplicación solicitada. Una vez se tienen disponibles todos los datos, el disco duro los carga en la memoria RAM, que es la memoria de trabajo. Al mismo tiempo, ¿verdad? Se modifica el despliegue de la tarjeta de video para que la aplicación aparezca en pantalla. Concluido este paso, el sistema queda nuevamente en espera de otra orden por parte del usuario. Y pues acá encontramos un pequeño glosario, ¿verdad? Que nos puede servir también sobre qué es un byte, sobre qué es un bitmap, sobre qué es bitmap, ¿verdad? Sobre lo que es el binario sistema, buses de expansión, sobre lo que es el chipset, sobre lo que son el COM y el PT, el disquete de arranque, el DVD, el escáner, el gigabyte, el hardware, la interfaz, el joystick, que es un kilo, que es un kilobyte, que es un mega, que es un megabyte, que son protocolos, que es una RAM o memoria de acceso aleatorio, que es el shareware, que es el software, que es el software de aplicación, que es el software de sistema, que es el software de utilería y que es la USB bus de serie universal. Bien, si ustedes quieren pues ir viendo el glosario más detenidamente, solo van presionando stop a este video y van a poderlo ver. Eso sería todo de mi parte en esta clase. Espero que les quede claro sobre lo que es la clasificación del sistema informático. Hasta pronto.